Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy 13 de enero del 2021, comenzando con una nueva serie de estudio a la primera carta a Timoteo con el tema titulado El cuidado de la doctrina. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Sean bienvenidos a esta transmisión de nuestro culto de estudio bíblico. Es un motivo de gozo poder estar juntos para compartir este tiempo especial que tendremos de meditación en la palabra de nuestro Dios. Vamos a comenzar entonando juntos un cántico y lo haremos con el himno número 15 en nuestro himnario. ¡Cuán grande es Él! Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor,
le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Tengamos unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos por un día más de vida que nos concedes y por permitirnos estar juntos en esta noche para este tiempo especial de estudio de tu palabra. Lo ponemos en tus manos para que sea un tiempo de meditación y un tiempo de edificación para cada uno de los creyentes, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas a través del estudio de esta noche. Y ponemos en tus manos las alabanzas y cada una de las partes de este programa que sean una ofrenda delante de tu presencia. Gracias te damos por tu compañía para con nosotros y te lo pedimos y agradecemos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Alabemos a nuestro Dios con un precioso himno de la vida cristiana y digamos en esta noche que Cristo es mi dulce Salvador. Cristo es mi dulce Salvador, mi bien, mi paz, mi luz. Mostróme su infinito amor, muriendo en dura cruz. Cuando estoy triste encuentro en Él consolador y amigo fiel. Consolador, amigo fiel, es Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, su sangre me compró. Con sus heridas y dolor, perfecta paz me dio. Dicha inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Dicha inmortal allá tendré, con Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, mi eterno Redentor. Oh, nunca yo podré pagar la deuda de su amor. Le seguiré pues en la luz, no temeré llevar su cruz. No temeré llevar la cruz de Jesús. Cristo es mi dulce Salvador, por Él salvado soy. La roca de la eternidad, en quien seguro estoy. Gloria inmortal allá tendré, con Cristo siempre reinaré. Gloria inmortal allá tendré, con Jesús. Tendremos la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos al estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Les invito a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 1 al 11. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 1 al 11. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor.
Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor en esta noche. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 1489122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoración@temploalianza.org. peticionesdeoración@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos tener nuestros cultos dominicales de forma presencial para todos los hermanos con las edades mayor a 12 años. Están invitados para nuestros cultos presenciales. Cabe indicar que las transmisiones vía internet continuarán de manera normal, únicamente nuestros cultos de estudios bíblicos a través de transmisión de internet los días lunes y miércoles y la transmisión en vivo de nuestro culto dominical desde el Templo Alianza. Entonamos juntos el himno 117, es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo cuando triste o tentado estés. Colmará de bendición tu cuidado corazón. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Él tus ruegos oirá y tu carga llevará. Es Jesús el mejor amigo. En Jesús fiel amigo encuentro paz perfecta en mi alma da. Apoyado en Él estoy, sin temor mi ser le doy. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Es Jesús el mejor amigo. Él tus ruegos oirá y tu carga llevará. Es Jesús el mejor amigo. Aunque ande en algún peligro, en sombra de la muerte esté, ningún mal
mal me alcanzará, pues Jesús me amparará. Es Jesús el mejor amigo, es Jesús el mejor amigo, es Jesús el mejor amigo. Él tu ruego oirá y tu carga llevará. Es Jesús el mejor amigo. Cuando estemos al fin reunidos con los redimidos más allá, cantaremos con fervor en presencia del Señor. Es Jesús el mejor amigo, es Jesús el mejor amigo, es Jesús el mejor amigo. Él tu ruego oirá y tu carga llevará. Es Jesús el mejor amigo. Y con mucha reverencia escucharemos el estudio bíblico de esta noche, continuando con una nueva serie de estudio a la primera carta a Timoteo. Tendremos el tema El cuidado de la doctrina. Escuchemos. Saludos queridos hermanos, una vez más bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza. Hoy comenzamos un nuevo estudio en la carta del apóstol Pablo a Tito. Esta carta es muy importante de manera especial en nuestro tiempo. Y el propósito de esta carta tiene que ver con la corrección de asuntos doctrinales que se estaban dando en el siglo I en la iglesia primitiva. La preocupación de Pablo tiene que ver con la calidad de la enseñanza que recibe la iglesia. Ustedes van a encontrar que en esta primera carta la palabra doctrina se repite 7 veces. Pablo hace un énfasis muy especial en cuanto al cuidado de la enseñanza, porque eso es lo que significa la palabra doctrina. Y Pablo habla de una sana doctrina, de una doctrina buena. Son los adjetivos calificativos que el apóstol Pablo utiliza para la enseñanza. Y cuando nosotros nos acercamos al idioma original del Nuevo Testamento, encontramos que esa palabra sana tiene que ver con confiable, con digna de credibilidad. Entonces, Pablo tiene una particular preocupación al escribir esta carta, y es que Timoteo se conserve en primer lugar dentro de los parámetros de esa conocida como sana doctrina, número 1. Número 2, que Timoteo proteja a la iglesia y a la pastoral de la iglesia de aquel entonces de la incursión en doctrinas de error, lo que Pablo llama la conocida ciencia de aquel entonces. Entonces, de paso, hay la confrontación con respecto a maestros judaizantes que pretenden desvirtuar la gracia de Dios, tratando de inducir a la iglesia nueva, a la iglesia naciente, dentro de una especie de sincretismo, una fusión entre las obras de la ley, la observancia de la ley, más la gracia divina, tratando de una forma muy sutil de invalidar el valor preciosísimo de la gracia recibida de parte de Dios para con la iglesia. Luego, nosotros vamos a encontrar aquí cómo el apóstol Pablo instruye a Timoteo con respecto a la necesidad de seguir una especie de escrutinio muy juicioso al momento de elegir tanto a los pastores, obispos. Un obispo era una especie de supervisor, eso es lo que significa la palabra literalmente, y también de los diáconos, los servidores. La exigencia que nosotros encontramos aquí tiene que ver con el orden moral y con el orden espiritual. Asimismo, nosotros encontramos en el libro de los Hechos las exigencias para los diáconos, y luego vamos a estar hablando de todas estas cosas pormenorizadamente. Pero básicamente, al introducirnos a esta carta es necesario tener presente esto. Pablo está combatiendo y confrontando malas enseñanzas, malos maestros, y esta carta, a diferencia de las cartas anteriores, de la carta a los Filipenses, de la carta a los Colosenses, esta es una carta de carácter personal, no es una carta eclesiástica. Las otras cartas tienen ese espíritu, por eso son dirigidas a los tesalonicenses, a los filipenses, a los gálatas, a los colosenses. Esta carta es una carta personal, es una carta dirigida a Timoteo, pero cuyo contenido se lo lee de manera abierta, de manera general, porque nos sirve a nosotros
para el buen desempeño de la iglesia en cuanto a la administración ministerial. Ahora, comencemos nosotros por la salutación que nos deja claro que esta es una carta escrita por el apóstol Pablo y su presentación es la típica presentación del apóstol Pablo. Aquí él se presenta no como siervo, sino como apóstol, y la palabra apóstol allí lo que significa es enviado. No tiene ese fuero que se le da hoy día de una especie de estrella de cine rodeada de guardaespaldas, de casas suntuosas, de millonarias cuentas y cosas por el estilo. El apóstol Pablo se define a sí mismo como un enviado, como un misionero. La palabra misionero se deriva de esta palabra griega aposteles o apostolón, que tiene que ver con ser enviado, el misionero, porque esa es la traducción al latín, misio o misia, de donde se deriva al español la palabra misión o misionero también. Por tanto, un misionero es un enviado, alguien que es enviado por Dios, que reúne las cualidades y características espirituales, requisitos importantísimos para poder desempeñar la tarea espiritual. Ahora, lo que nosotros encontramos aquí es que Pablo se presenta a Timoteo en esta carta como un enviado de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Padre, y la conjugación de estas cosas es interesante. Es un enviado de Jesucristo, alguien que va a testificar de la obra del Señor Jesucristo y de la enseñanza del Señor Jesucristo. Si nosotros volvemos a Mateo capítulo 28 versículo 19, de allí sale esto y podemos entender el por qué Pablo dice esto. ¿Por qué razón? Es el Señor Jesucristo el que construye esta gran comisión dirigida a sus discípulos, que tiene el propósito, como dice el versículo 20, que no solamente hagamos discípulos, sino que enseñemos. Como apóstol de Jesucristo, él tiene la misión de hablar de Jesucristo y enseñar la doctrina de Jesucristo, los fundamentos de la fe en el Señor Jesucristo, y esto por mandato divino de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Interesante cómo conjuga estas dos cosas y las hace de manera particular. Dios nuestro Salvador, porque es el proveedor del medio para la salvación nuestro por medio de su gracia, el medio es Jesucristo, y luego menciona a Jesucristo, que es la esperanza nuestra. ¿A qué se refiere con esto de la esperanza? A lo que señala en el capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses, cuando él señala lo siguiente en el capítulo 4, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, que es nuestra esperanza, a los que durmieron en él. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Nosotros creemos que Jesús murió y resucitó. La esperanza nuestra se cifra en el Señor Jesucristo y en el poder de la resurrección que habita en él para levantarnos a nosotros en la primera resurrección. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando señala a Dios nuestro Salvador, de quien proviene la gracia salvadora, y del Señor Jesucristo, quien es el que ejecuta esa gracia salvadora, muriendo en la cruz del Calvario por nosotros y abriéndonos la puerta para la resurrección de entre los muertos, siendo Él, el Señor Jesucristo, la primicia de la resurrección. Y luego el destinatario de la carta, a Timoteo, a quien Pablo considera y califica como verdadero hijo en la fe. Nos deja entonces entrever el apóstol Pablo que Timoteo es fruto de su obra misionera, que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 16, ahí en Listra, donde Timoteo es encontrado por el apóstol Pablo. Muy probablemente es Pablo quien le conduce a los pies de Cristo, enseñándole la gracia salvadora del Señor Jesucristo, y se convierte en un hijo espiritual del apóstol Pablo. Ahora quiero aclarar esto. Esta es una frase que la utiliza Pablo en un carácter muy personal y muy espiritual. No significa que nosotros los pastores o misioneros tengamos o nos atribuyamos una especie de paternidad espiritual sobre la iglesia. Hermanos, tengamos mucho cuidado con esto. Esta es una expresión muy personal que el apóstol Pablo está usando para con Timoteo, por cuanto él lo trajo a Cristo, y yo no veo que él ejecute ninguna forma de señorío sobre el apóstol Pablo, sino que hay un carácter muy paternal y pastoral en el tratamiento de los temas que a continuación encontraremos, tanto en la primera como en la segunda carta, y nos deja ver el apóstol Pablo una relación muy personal. Dicho sea de paso, Timoteo es mencionado por lo menos 24 veces en el Nuevo Testamento, y en 8 cartas, en 7 cartas del apóstol Pablo y en la carta a los Hebreos, para quienes consideran que esta no haya sido una carta escrita por Pablo, pero es mencionado 8 veces, en 8 cartas, 24 veces, de tal forma que
Timoteo no es alguien eventual en la vida del apóstol Pablo. Pablo lo considera un verdadero hijo en la fe, pero también es un colaborador del apóstol Pablo y es alguien que cumple una misión sumamente importante, como nos revela el capítulo 3 de esta carta. Porque Pablo le da a él los requisitos necesarios para quien va o a quien aspira a ser un obispo de Jesucristo en la iglesia, y también para quienes ejercen el diaconado. Eso nos deja ver que Timoteo tenía una especie de rango de liderazgo, de supervisión a las iglesias a las cuales él es enviado. Así que, partiendo de esto, Pablo dice: verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz. Gracia, misericordia y paz. Gracia, el saludo típico griego de aquel entonces. Paz, el saludo hebreo, shalom o irene en griego. Y misericordia, que es una palabra que introduce Pablo en este saludo, por lo menos lo encuentro yo aquí en las cartas pastorales. En la segunda carta a Timoteo comienza de la misma manera y no sé, el apóstol Pablo introduce esta palabra misericordia tal vez en un sentido de exhortación a Timoteo como quien tiene la responsabilidad del proceso formativo. ¿Por qué razón? Porque dentro de ese proceso formativo se requiere actuar con misericordia para con quienes aspiran el alto ministerio o el alto servicio, digámoslo así, del pastorado, del obispado, como lo señala el apóstol Pablo en el capítulo 3. Entonces el apóstol Pablo construye este saludo con propósitos importantes: la gracia sobre la cual se fundamenta nuestra fe, la misericordia con la cual debe actuar Timoteo en el proceso formativo de la nueva pastoral, y la paz, esa paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, que no es la paz que el mundo da, una paz engañosa, una paz mentirosa, sino la paz que se construye en la justificación por la fe, como dice Pablo en Romanos 5:1, y alcanzamos nosotros esa paz verdadera en Cristo Jesús. De Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Qué interesante, una vez más conjuga las dos personas de la Trinidad. Padre nuestro, lo señala así a Dios, y de Cristo nuestro Señor. Dios es nuestro Padre, Cristo nuestro Señor. Encontramos allí la dependencia de la iglesia de Dios Padre en todas sus necesidades y en la dirección, y de Jesucristo, el Señor de la iglesia. En ningún sentido se atribuye a ningún hombre, sea este obispo, diácono, pastor, el fuero de señorío sobre la iglesia. En ningún sentido, queridos hermanos, ni tampoco se menciona aquí de manera directa a los pastores como padres espirituales de la iglesia. En ningún momento, más bien somos administradores de esta multiforme gracia de Dios, como Pablo lo señala muy bien en el Nuevo Testamento. De allí que pretender tener una forma de señorío sobre la iglesia, y dos cosas muy distintas. Una cosa es el liderazgo y otra cosa es el señorío, porque el liderazgo pastoral tiene el cuidado, tiene la mayordomía, tiene el deber de velar por la iglesia, no de enseñorearse de ella y no de aprovecharse de ella. Bien, veamos nosotros la introducción de esta carta con respecto a lo que habíamos dicho al principio: el cuidado doctrinal de la iglesia, advertencia contra falsas doctrinas. Y empieza diciendo el apóstol Pablo, retomando un capítulo que desconocemos nosotros aquí, algo que aconteció anteriormente: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Vemos que ya había este peligro dentro de la iglesia en el siglo I, la incursión de diferentes tipos de enseñanzas que no se fundamentaban enteramente en la gracia de Dios, o que desviaban la atención de la iglesia hacia otros tópicos, hacia otras enseñanzas que no tenían nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. Y parece que la tarea de Timoteo era esa tarea también hasta cierto punto apostolar o apostólica, de ir visitando las iglesias como un enviado de Pablo, vigilando que la doctrina que se enseñase, los principios que se impartiesen a la iglesia, sean de altísima calidad espiritual y con la total pureza que requiere la enseñanza del Evangelio. Así que dice aquí, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Muy bien.
La exhortación en primer lugar para Timoteo aquí es que tenga cuidado con los que enseñan diferente doctrina, como sucedió en Éfeso, así también ahora en esta carta que Pablo le está escribiendo a él. La temática no ha cambiado, la orden no ha cambiado, el peligro no ha cambiado, por tanto, las directrices siguen siendo las mismas. Lo primero que enseña con respecto a la iglesia es que no presten atención primero a doctrinas diversas que no tienen origen en el Evangelio, en segundo lugar, o que tal vez pueden ser fruto de una especie de enseñanza distorsionada del Evangelio, en segundo lugar, que no presten atención a fábulas. En otras palabras, ni siquiera prestar oídos a doctrinas diversas, a doctrinas de error, ni siquiera prestar oído. Y aquí quisiera enfatizar esto, porque hay personas que dicen uno tiene que escuchar de todo para saber de todo, para entonces poder tomar una decisión. Eso no es una enseñanza que provenga de las Sagradas Escrituras. Y permítanme contextualizarlo conociendo los peligros que hay en el día de hoy. Hablemos un poco de las drogas. Por ejemplo, y específicamente, el cannabis, la marihuana. Hoy en día se le atribuye a esta hierba poderes medicinales o virtudes medicinales en el caso del tratamiento de algunas enfermedades. Pero sigue siendo una droga alucinógena y hay algunos que dicen, bueno, es necesario probar para poder hablar. Usted y yo sabemos que no necesitamos incursionar en el mundo de las drogas para saber que son malas. Asimismo, no es necesario incursionar en diverso tipo de doctrinas para poder conocer si lo que nosotros predicamos es lo correcto o no. Permítanme explicárselo de otra manera. Cuando un joven va a trabajar, va a laborar como cajero en un banco, no se le enseña cada imitación del billete verdadero, porque cada día nacen nuevas imitaciones, falsificaciones con la finalidad del fraude. Se le enseña a conocer al joven o a la señorita el billete verdadero. Es necesario que él tenga el billete verdadero en sus manos, lo observe detenidamente, vea los sellos de seguridad, las características que no pueden ser imitadas, de tal forma que al contar 1,000 o 2,000 billetes, él pueda rápidamente, por el tacto y la observación, determinar si uno de los billetes es falso. Y créame, con el ejercicio y con la práctica de conocer al verdadero, fácilmente se identifica el billete falso. Ni siquiera necesita de la luz ultravioleta o tal vez de un marcador con tinta indeleble, qué sé yo, para identificar el billete falso. Basta con el tacto, porque el papel es distinto. Basta con la observación, porque las características van a saltar rápidamente. Entonces, no es necesario que yo me conozca todo lo falso para poder determinar qué es lo verdadero. Es todo lo contrario. Es necesario conocer a profundidad lo verdadero para identificar con agilidad todo lo que es falso. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo que no presten atención a fábulas y genealogías interminables. Por supuesto, esto venía de parte de los judaizantes, que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Por tanto, discusiones necias que no tienen un fin de edificación. Hay a veces discusiones entre creyentes de temáticas que no llevan a ningún fin agradable, que sea de edificación o de bendición para los oyentes, que es lo que debe considerarse en el momento del tratamiento de una temática. Eso debe desecharse completamente. Por ejemplo, hace algunos años atrás, en la década de los 90, llegó la novelería de que busquemos nuestras raíces para ver si somos judíos o no somos judíos. Y había muchos que, porque creyeron algo que salió en las redes sociales, en el internet de aquel entonces, con respecto a que si usted tenía un apellido que terminara con tal o cual letra, usted es judío. Vean, hermanos, ese es el disparate más grande que he escuchado en mi vida. Pero hubo cientos que creyeron en esta fábula y de pronto abandonaron la gracia de Dios para abrazar un judaísmo totalmente distorsionado. Ahora, queridos hermanos, Pablo dice, cuidado con las fábulas y genealogías que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, la pureza espiritual, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Qué triste que después de haber iniciado la obra con la pureza del Evangelio de Jesucristo, algunos, prestando oído a fábulas, a genealogías, a falsos maestros,
fueron lentamente desviándose de la verdad y abrazando falsas doctrinas. Hace unos meses atrás escuchaba de personas que todavía incurren en ese error, sienten algo en sus emociones por el tema de Israel y abandonan la gracia por abrazar una fe fundamentada en obras y no en la cruz de Cristo. Hay que tener mucho cuidado con esto. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Quién dice esto? Alguien que se había ejercitado no solamente en la enseñanza, sino en la práctica de la ley. Y luego dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, que ha sido justificado por la sangre del Cordero, sino para los transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, homicidas, para fornicarios, sodomitas, para secuestradores, mentirosos, perjuros y por cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Aquí quisiera invitarle a que abra su Biblia en el capítulo 1 de Gálatas, versículo 9. Pablo al respecto dice lo siguiente: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Cuidado con los evangelios distorsionados, con los evangelios diferentes, que si usted no hace este encuentro, usted entonces no está completo en Cristo, que si usted no da tal cantidad de dinero, entonces a usted le falta esto o aquello. La gracia salvadora de Cristo es perfecta. Hay personas que están buscando más y más del Espíritu Santo. Déjeme decirle que falta de detenimiento para analizar las Escrituras. Cuando recibimos el Espíritu Santo, lo recibimos sin medida, dice la palabra del Señor, en totalidad, en plenitud. El problema es la carnalidad, pues. Cuando nosotros dejamos de buscar incesantemente al Señor, cuando dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de humillar nuestro corazón delante de Él, allí es cuando afloran las obras de la carne. Pero nosotros no es que hemos recibido el Espíritu Santo poquito y que el hermano de acá, porque es pastor, porque es misionero, ese tiene una unción tremenda, etcétera, etcétera. Cuidado, hermano, no se deje engañar por esas novelerías. Porque usted y yo tenemos la unción del Santo, dice el apóstol San Juan. La cuestión es vivir en el Espíritu y no en la carne, como dice el apóstol Pablo. Así que tengamos cuidado con esto. El Evangelio es uno solo. El Evangelio debe ser predicado con la pureza que demanda la cruz de Cristo. Y en eso debemos tener mucho cuidado. Y luego Pablo habla de su ministerio como invitando al apóstol, a Timoteo a seguir este ejemplo. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Así que Pablo deja atrás todo ese predicamento de que hay que volverse a la ley, de que hay que judaizar. Yo fui judío, está diciendo el apóstol Pablo. Y como nos dice la Escritura, habiendo sido judío, el apóstol Pablo fue uno de los más grandes observadores de la ley, no solamente en cuanto a conocimiento, sino a práctica, superior que sus contemporáneos, etcétera, etcétera. Y Pablo está diciendo, yo por este asunto del judaísmo, yo llegué a ser blasfemo, perseguidor de la iglesia, injuriador. Recordemos nosotros cómo inicia el capítulo 9 del libro de los Hechos. Pablo, Saulo, respirando amenazas y muerte, iba con carta de los ancianos, de los sacerdotes, para meter en la cárcel a los creyentes. Y Pablo dice aquí, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor, dejando atrás el tema de la ley y volviendo a la supremacía de la gracia de Dios sobre nosotros, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces Pablo nos deja claro, no tiene sentido volver al judaísmo. Pablo está diciendo claramente, habiendo sido yo judío, practicante, hablando de la religión, no tanto de la procedencia, he considerado que todas estas cosas, como veíamos en la carta a los Filipenses, las tengo por basura, por esta gracia inconmensurable del Señor Jesucristo que sobre mí ha sido efectiva y que ha actuado por la bondad de Dios y no por las obras mías. Y luego el versículo 15 empieza diciendo palabra fiel y digna. Fíjense cómo, y estas frases son interesantes resaltarlas, ¿no? Cómo Pablo empieza a introducir un lenguaje de requerimientos,
de exigencias con respecto a lo que vamos a enseñar. Y Pablo conoce bien que hay la introducción y la inducción de falsos maestros con doctrinas que pueden aparentar ser muy justas y muy buenas, pero no tienen la cualidad de ser fiel al evangelio que se predica y dignas de ser recibidas porque no contienen esa pureza de el contenido. Entonces Pablo dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y aquí volvemos al evangelio, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, no con otros propósitos que los hombres pudieran idealizar o inventar o imaginar en el futuro, sino que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, no para salvar a la naturaleza, no para salvar a la creación, sino para salvar a su creación, que es el hombre, por medio de la muerte en la cruz. Vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo, habiendo observado la ley, etcétera, etcétera. Pero por esto fui recibido misericordia. Es la tercera vez que usa la palabra misericordia, ¿no? Para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de todos los pecadores, esa clemencia necesaria, ¿no? Toda su clemencia para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, dice el apóstol Pablo, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, como encontramos también en primera carta a los Corintios, capítulo 5, aquel hombre que había estado conviviendo con su madrastra, la misma práctica disciplinaria, para que aprendan a no blasfemar. Pablo hace una exposición de su fe, de su doctrina, la que ha recibido del Señor Jesucristo, en contraste con las doctrinas que están pululando en la iglesia en el siglo I y de las cuales podría ser Timoteo susceptible, no lo sé, pero lo cierto es que Pablo, adelantándose a cualquier situación, exhorta a Timoteo a mantenerse en esa fe recibida por la predicación del Evangelio, en ese Evangelio santo, en ese Evangelio puro, que proviene de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Manteniendo la fe, sin desviarse ni a derecha ni a izquierda, por buena que sea la propuesta que aparezca en el camino. Hay propuestas hoy en día de una fe que apela a tener mucho dinero, a salir de la pobreza, de la mendicidad, pero ese no es el evangelio que Cristo nos predicó, nos dejó en su santa palabra, y en esto debemos ser claros. El propósito del evangelio es salvar al pecador, salvarlo no de la miseria económica, salvarlo no de sus frustraciones o, como dijo alguien, de sus traumas. No, la salvación es del alma, de sus pecados. Y por supuesto, una persona que es salvada por Cristo y se vuelve un recipiente del Espíritu Santo de Dios, sufre esa transformación radical por la esencia misma de Dios habitando en él, en la obra y persona del Espíritu Santo, perfeccionando carácter, perfeccionando intelecto, perfeccionando, por supuesto, el accionar del ser humano. Entonces, al introducirnos a esta carta, debemos hacerlo confiando en la dirección del Espíritu Santo y entendiendo que el propósito de esta carta era salvaguardar primero a Timoteo como fiel hijo amado del apóstol Pablo en la fe, y segundo, a la pastoral, tercero, a la iglesia en general. Que nos volvamos a la palabra, que realcemos la pureza del Evangelio, enseñando tal cual como nos ha sido entregado y conociendo también el Evangelio puro de nuestro Señor Jesucristo, que tengamos nosotros la habilidad, la destreza espiritual para poder identificar toda forma de doctrina que no se sujete al santo Evangelio de Jesucristo. Esa es la meta final, esa es la propuesta del apóstol Pablo, que estemos ejercitados y maduros en la fe para no ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino que estemos nosotros bien fomentados y fundamentados en la roca que es Cristo y en su Evangelio como principio y fin de nuestra enseñanza. Bueno, terminamos nosotros el capítulo 1. Les animo a leer capítulos 2 hasta el capítulo 6 para tener un conocimiento general de esta carta. Es una carta preciosa y hay palabras interesantes que debemos nosotros buscarlas y contarlas para poder tener una referencia general de la carta, como por ejemplo la palabra doctrina o enseñanza, el adjetivo sana, buena, etcétera, etcétera. Así que les animo a leer en esta noche, si es posible, el resto de la carta
y oremos al Señor para que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad por medio de su santa palabra. Que Dios les bendiga y que tengan una hermosa noche. Damos gracias a nuestro Dios por el estudio de esta noche y les invito para finalizar a alabar a nuestro Señor con el himno 230, Dicha grande es la del hombre. Dicha grande es la del hombre, cuyas sendas rectas son, lejos de los pecadores, lejos de la tentación. A los malos consejeros deja porque teme el mal. Huye de la burladora, gente impía e inmoral. Antes en la ley divina cifra su mayor placer, meditando día y noche en su divina saber. Como el árbol verde, bien regado y en sazón, frutos abundantes rinde y hojas que perennes son. Cuanto emprendes prosperado, duradero les se ven bien. Muy diversos resultados sacan los que nada creen, pues los lanza como ventamo que el ciclón arrebató. De pasiones remolino y a millones destruyó. En el juicio ningún malo, por lo tanto se alzará. Entre justos congregados, insensatos nunca habrá, porque Dios la vía mira, por la cual los suyos dan. Otra es la de los impíos, al infierno bajarán. Qué alegría, queridos hermanos, poder compartir con ustedes en esta noche. No hay tema más apasionante que la doctrina del Señor Jesucristo, el Evangelio puro y el efecto que éste causa en quienes lo recibimos con fe y con alegría de corazón. Les animo a seguir leyendo la palabra del Señor. La venida del Señor está cerca, queridos hermanos. Mantengámonos firmes, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, en la fe y en la enseñanza de la sana doctrina. Oremos. Bendito y alabado seas, Señor, nuestro Dios y Padre, por tus bondades y misericordias recibidas a lo largo de este día. Gracias también, Señor, por tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a perseverar en ella, sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda, sino al contrario, procurando cada día presentarnos ante ti como obreros diligentes, que no tienen de qué avergonzarse y que usan bien tu palabra de verdad. Ayúdanos, Padre, a ser fieles a ella, sabiendo que los tiempos son malos. Que nuestra luz resplandezca, Señor, por medio de un testimonio fiel y verdadero ante una sociedad cada vez más oscura. Bendícenos en el resto de esta noche y que tu paz sea sobre tu pueblo. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.